Hola, buenas noches. Les voy a explicar muy brevemente lo del marco teórico. Miren, esto es lo que vamos a ver en clase. No me voy a entretener en explicar cómo construirlo. Pero bueno, nada más les mencionaré que hay tres pasos para construir el marco teórico: evaluar cuánta información existe, es hacer un sondeo de si existe o no suficiente información relacionada con mi tema; elaborar un esquema de tus bases teóricas y desarrollar el esquema citando todas las fuentes. Este inciso B es el que les voy a explicar ahorita para que vayan checando, o más bien para que vayan construyendo el esqueleto del marco teórico. El esqueleto del marco teórico no es otra cosa que como un tipo índice que ustedes van a ir rellenando ya después de que lo tengan. Esto del esquema, pues hay diferentes métodos. Por ejemplo, nos dice aquí, elabora el esquema, debe ser ordenado. Empieza siempre por las definiciones de cada variable. Por ejemplo, si mis variables son consumo de marihuana y percepción de riesgo, pues lo primero que voy a hacer en cada capítulo es iniciar con el concepto de lo que es cannabis, efectos de lo que es cannabis, riesgos, etcétera. Use títulos y subtítulos, títulos para cada variable y subtítulos para cada contenido específico en cada variable. Por ejemplo, podría ser consumo, de marihuana, como título, y subtítulos es estadísticas nacionales, efectos del consumo, riesgos del consumo. Esos serían como mis subtítulos. Dice, mientras más específico seas, mucho mejor. Y aquí viene algo que se conoce como método de mapeo, que es como una especie de esqueletito, donde viene tema uno, los subtemas; tema 2, los subtemas 2.1, 2.2; tema 3, 3.1, 3.2, 3.3. Aquí pues dependerá de cuántos temas, títulos o subtítulos pongan ustedes. Realmente, sí es importante, más que poner un exceso de subtítulos o subsubtítulos, porque recordemos que puede haber un 2.1.1, 2.1.2. Más importante que el hecho de que sean muchos es que cada subtítulo, cada descripción que tengan, no sea un párrafo, dos párrafos o tres párrafos. Tiene que venir lo suficientemente descrito. Si se dan cuenta, aquí dice referencia uno, 2, 3, etcétera, ¿no? Y poniendo un ejemplo de la referencia uno, se saca información para el subtema 1.2, para el subtema 3.1. Por ejemplo, para la referencia 2 se saca información para el subtema 1.1 y para ese subtema también se saca referencia de la 3. ¿Qué quiere decir esto? Que en un artículo puedo encontrar información que me ayude a llenar, por decirlo de alguna manera, no sé, tres diferentes subtítulos o tres diferentes subtemas. O de una tesis puedo sacar información incluso para la mayoría de mis subtemas. Recuerden, no se puede copiar lo que está en otros documentos. Se debe citar, es importante citar o parafrasear también. La cita puede ser textual, que va entrecomillada, o puede ser parafraseada. Ya lo veremos en esta siguiente clase cuando veamos lo del formato APA. Entonces, este es un ejemplo de método de mapeo. Acá les voy a mostrar lo que es este ejemplo ya desarrollado. Miren, vamos a imaginar que mi tema es percepción de riesgo de adicción a la marihuana en una muestra de jóvenes victorenses de entre 17 y 29 años. ¿Cuáles son mis variables principales? Percepción de riesgo y adicción a la marihuana. Entonces, como estas son mis dos variables más importantes, o más bien las variables en las que se centra mi tema, yo voy a hacer dos capítulos de marco teórico. Un capítulo va a hablar de adicción a la marihuana y otro capítulo va a hablar de percepción de riesgo. Por ejemplo, en el capítulo de adicción a la marihuana, yo puedo empezar 2.1, cannabis, concepto y características; 2.2, efectos del consumo de cannabis; 2.2.1, efectos fisiológicos. Aquí estaría yo dividiendo 2.2.2, efectos psicológicos; 2.3, abuso del consumo de cannabis; 2.4, diagnóstico de adicción a la marihuana. Y inclusive, o sea, no se nos olvide que es importante hablar de
estadísticas respecto al consumo de marihuana o cannabis. Y yo podría poner 2.5.1 estadísticas mundiales. Mundiales, 2.5.2 estadísticas nacionales y estadísticas estatales, se me ocurre, ¿no? Y por ejemplo, acá en percepción de riesgo, el concepto de percepción de riesgo, que es la percepción de riesgo ante las adicciones, y bueno, en un 3.2.1 sería percepción de riesgo ante la adicción a la marihuana. Generalmente el último capítulo de nuestra tesis se llama estudios relacionados. En este capítulo, pues como su nombre le indica, van a hablar, van a describir algunas investigaciones que estén relacionadas con su tesis. Este capítulo no lleva subtema, lo hacen de forma corrida. Simplemente pueden utilizar párrafos como para dividir. Si voy a hablar de 5 investigaciones, pues puedo hacer la distinción, hablando de una investigación en cada párrafo. Así a grandes rasgos es lo único que les estoy pidiendo, que me hagan este esquema. Básicamente, me decía una alumna de metodología, es hacer el índice. Sí, es hacer el índice. Un tip, busquen en tesis relacionadas con su tema. Búsquenlas, busquen esas tesis y chequen sus índices. No se trata de que copien el índice de otra tesis, porque pues a final de cuentas no van a tomar toda la información de esa tesis, sino que pues, van a investigar en otros medios, pero dense la oportunidad de revisar los índices de otras tesis que hablen respecto a su tema para que se den una idea de cómo quieren y cómo necesitan estructurar su propio índice. Esta tarea es para el cuaderno. Esto sí se los pido que ya lo traigan completo y es lo único que les estoy pidiendo.